Hay historias que a veces se quedan en la sombra y que, sin embargo, tienen una fuerza increíble. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a sacar a la luz el legado de unas mujeres asombrosas, de esas que casi borraron de los libros, y vamos a ver cómo su historia puede servirnos de inspiración para nuestro propio camino. Y esta frase, es que da justo en el clavo. Es el punto de partida perfecto porque resume de una forma brutal el problema de fondo. Las historias que nos cuentan y sobre todo las que no nos cuentan acaban moldeando nuestra forma de ver el mundo y lo que creemos que es posible o no. Claro, es que de eso va todo esto. La historia, tal y como nos la han contado casi siempre, está incompleta. Y ese vacío no es una anécdota, ¿eh? Tiene un impacto muy real porque limita la visión de lo que se puede llegar a ser y, sobre todo, de quién puede lograrlo. Pero a ver, incluso en la oscuridad siempre hay chispas, ¿verdad? Pues vamos a encender algunas de ellas. Vamos a vislumbrar a esas heroínas olvidadas, mujeres cuyas vidas fueron en sí mismas un acto de rebelión contra lo que se esperaba de ellas. Y la primera chispa es, bueno, ¿qué chispa? Katherine Johnson. En una época en la que ser mujer y además afroamericana eran barreras que parecían infranqueables, su mente, una mente absolutamente brillante, la llevó hasta las estrellas. Y cuando digo hasta las estrellas no es una forma de hablar, es literal. Fijaos en esta tabla, porque el contraste es que es brutal. En la columna de obstáculos, ¿qué tenía? Pues todo en su contra. Doble discriminación, un trabajo oculto en la sombra, un entorno de segregación. ¿Y en la otra columna, qué consiguió? Pues ser una pieza clave en la misión Apolo 11 y convertirse en todo un referente de la NASA. Su talento era tan, pero tan innegable que sencillamente rompió todas las barreras. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de su trabajo, es que esto es alucinante. No hacía tareas secundarias. Sus cálculos hechos a mano, con lápiz y papel, fueron los que trazaron el camino para que el ser humano llegara a la Luna, una de las mayores hazañas de la historia, gracias a una mujer a la que la sociedad quería dejar atrás. Venga, vamos con otra chispa increíble. Nellie Bly. Imaginad un mundo, el del periodismo de finales del siglo XIX, dominado por hombres, donde le llegaron a decir que las mujeres que trabajaban eran literalmente monstruosas. Pues bien, en ese mundo ella no solo se hizo un hueco, sino que reinventó las reglas del juego. Y de nuevo, mirad los obstáculos. Artículos machistas, un sector que la rechazaba, retos que parecían imposibles. ¿Y su respuesta a todo esto? Pura audacia. Se hizo pasar por loca para infiltrarse en un manicomio y denunciar desde dentro los abusos que sufrían las mujeres. Con eso, prácticamente inventó el periodismo de investigación. Y no se quedó ahí. Aquí está la prueba de su determinación. Por aquel entonces, la novela La Vuelta al Mundo en 80 días era un fenómeno mundial. Pues su periódico le propuso superar el récord del personaje de ficción. ¿Y qué hizo ella? Lo destrozó. Lo consiguió en 72 días. Demostró que la realidad a veces supera con creces a la ficción. ¿Y la tercera historia? Bueno, esta es una de esas que encogen el corazón y te dejan sin palabras. Es una luz de humanidad en la más absoluta de las oscuridades. Irena Sendlerowa, una enfermera polaca que se enfrentó al horror del Holocausto con una valentía silenciosa pero imparable. Es que el riesgo era máximo, se jugaba la vida cada segundo. De hecho, la Gestapo la descubrió y la torturó salvajemente, pero nunca reveló nada. Sus métodos eran de una audacia increíble. Sacaba a los niños del gueto en cajas de herramientas, en sacos de patatas, incluso entrenó a su perro para que ladrara con fuerza al pasar junto a los guardias y así tapar los llantos de los bebés. Y no solo salvaba sus vidas, también salvaba sus identidades, enterrando listas con sus nombres en botes de mermelada en su jardín. 2500. A veces un número lo dice todo. Vamos a pararnos un segundo a pensar en lo que significa esa cifra. 2500 vidas, 2500 niños salvados del horror gracias al coraje y al ingenio de una sola mujer. Katherine, Nellie e Irena. 3 mujeres, 3 mundos completamente distintos, pero con una fuerza común que les permitió hacer lo imposible. La pregunta es, ¿de dónde sacaban esa fuerza? Pues la respuesta no está en las circunstancias de fuera, sino en algo que llevaban dentro. Así que ahora vamos a meternos ahí, a ese viaje interior, porque esa fortaleza que ellas tenían, en realidad se puede cultivar. Vamos a ver las herramientas que, aunque ellas seguramente no les ponían estos nombres, dominaron a la perfección y nos pueden servir de guía. Y todo se puede resumir en 3 conceptos clave, que son como los pilares de esa fortaleza interior. Primero, el autoconocimiento, saber de verdad quiénes somos. Segundo, la autoestima, valorar eso que somos. Y tercero, y este es crucial, la gestión del miedo, la capacidad de seguir adelante a pesar de él. No son ideas raras, Son herramientas súper prácticas.
Pensemos un momento en el miedo. Solemos verlo como algo malo, ¿no? Como el enemigo a batir. Pero en realidad el miedo es solo una alarma, una que nos avisa de un peligro. Para Irena, la alarma sonaba constantemente con los nazis. Para Nelly, al entrar en el manicomio. La clave, y esto es lo que ellas hicieron, es no dejar que esa alarma se convierta en una jaula. Escucharon el aviso, pero no se quedaron encerradas. Hay una fábula que lo explica de maravilla. Imagina un aguilucho que se cría entre pollos. ¿Qué hace? Pues actúa como un pollo porque es lo único que conoce, es lo que cree que es. Katherine Johnson podría haber creído que su sitio era ser una calculadora en la sombra, pero algo o alguien la llevó a la montaña, le enseñó de lo que era capaz, y entonces, a pesar del vértigo, abrazó su corazón de águila, abrió las alas y reclamó el cielo que era suyo. Y esto nos lleva al último tramo, a ver cómo aplicar todo esto para reescribir nuestra propia historia. Y aquí viene lo más sorprendente. La clave, muchas veces, está escondida donde menos miramos, en lo que consideramos nuestras imperfecciones. Para entender esto, hay una parábola preciosa de la India sobre una aguadora que tenía 2 vasijas. Una era perfecta, llegaba siempre llena, pero la otra tenía varias grietas y siempre perdía agua por el camino. Y claro, la vasija grietada se sentía fatal, avergonzada, inútil. Pero un día, la aguadora le dijo algo que lo cambió todo. Le explicó que, como sabía que tenía esas grietas, había plantado semillas de flores justo a su lado del camino. Y cada día, al volver del río, la vasija, sin darse cuenta, las iba regando. Gracias a ti, le dijo, gracias a esas grietas, he podido crear este sendero lleno de flores. El mensaje es potentísimo, ¿verdad? Que esas grietas que tenemos, esas supuestas imperfecciones, no tienen por qué ser defectos que tengamos que arreglar o esconder. A veces son precisamente los canales por los que aportamos algo único y bello al mundo. Y si juntamos todo, las historias de Katherine, Nelly, Irena y esta idea de las grietas, llegamos a una conclusión que lo pone todo en perspectiva. Las dificultades a las que ellas se enfrentaron fueron gigantescas. Las nuestras a veces también pueden parecerlo. Pero la vida, el potencial que tenemos dentro, siempre es más grande que cualquier dificultad. Y si de todo este recorrido nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea este mensaje. Un recordatorio que nos lanza la guía y que a menudo se nos olvida con el lío del día a día, el inmenso valor que reside en cada persona, más allá de los logros, de los roles o de las supuestas imperfecciones. Y así llegamos al final. ¿Y ahora qué? La historia nos ha mostrado el camino. La reflexión nos ha dado las herramientas. Así que la pregunta que queda en el aire ya no es si tenemos grietas o no, porque, seamos sinceros, todo el mundo las tiene. La verdadera pregunta, la que de verdad importa es, ¿qué flores, qué belleza única vamos a cultivar a través de las nuestras?